Levítico capítulo 7. Hoy vemos la segunda parte de la santidad de Dios y este mensaje es la santidad de Dios y la nuestra, la santidad nuestra también. Levítico capítulo 20 y también vamos a ver, pongan una marquita ahí en Levítico, en Primera de Corintios capítulo 1 y el capítulo 6 de Corintios. Si traen ahí un separador de sus Biblias, pónganlos ahí porque vamos a estar mirando. Comenzamos la semana pasada, pero esta mañana, en este domingo, vemos la segunda parte de la santidad de Dios y nuestra santidad. Vemos que la razón que Dios escogió a Israel no fue porque hubiera algo especial en ellos, sino porque Dios es maravillosamente especial y bueno, amén. Es igual que nosotros, Dios no nos escogió porque haya mirado algo especial en nosotros, es porque Él es especial y porque Él es misericordioso y Él es maravilloso. Pero Dios escogió al pueblo de Israel de tal manera que Dios deseaba que su vida reflejara quién Dios era en sus vidas. Y no solo en sus vidas, una vez al día o una vez a la semana, sino cada hora del día, cada día de la semana, que pudieran ver los demás cómo es que un hijo de Dios vivía su vida cotidiana para la gloria y honra de Dios. Ahora, cuando Dios les dijo que debían de comer ciertos alimentos, otros alimentos no deberían de comerlos, les mostraba la pureza de Dios. No que haya alimentos que no sean puros. Cuando les dijo que vistieran ciertas ropas, les decía eso porque un día serían vestidos, reconocerían y mirarían la vestidura de justicia que Dios les daba en Cristo Jesús. Cuando les decía que comieran ciertos alimentos, Dios les decía, tengan cuidado que introducen en sus vidas, que introducen en sus corazones. Ese era el sentido de la vida, el sentido de lo que Dios les había establecido en la ley, en los preceptos y ordenanzas que Él les había dado. Pero Dios los escogió para que pudieran apartarse para Él, santificarse para Él. Incluso cuando les dijo, guarden un día a la semana. Ellos deberían estar agradecidos por todas las bendiciones que les había dado el domingo y el lunes y el martes y el miércoles hasta el viernes. Y ese día del Sabbat para ellos, para los judíos, estamos agradecidos con Él, que queremos agradecerle por lo que nos ha bendecido toda la semana. De igual para nosotros, apartamos este día para poder agradecer a nuestro Dios. Ahora vean el versículo ahí en capítulo 20 de Levítico, capítulo 20 en Levítico, versículo 7. Dice, santificados pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y en el versículo 26 vuelve a repetir lo mismo. Dios se encarga de que se escriba lo mismo del versículo 7. Santificados pues y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y en ese capítulo se menciona 2 veces que ellos deben santificarse y ser santos. La palabra para santificar ahí, para ser santo, de la palabra santos, es la palabra hebrea Kodesh, que quiere decir apartados para Dios, apartados del mundo, del sistema del mundo corrompido, para Dios, para la gloria de Dios, apartados de la inmundicia, del pecado, para poder vivir para Dios. Su forma de hablar debería de reflejar quién era Dios en sus vidas. Su forma de pensar debería de ser diferente.
Y cuando la Biblia nos repite 2 veces algo, quiere decir que es muy importante. Todo el libro de Levítico, si leen el libro de Levítico desde el capítulo 1 hasta el final, se van a dar cuenta que habla mucho de la santidad. Vez tras vez tras vez habla de la santidad. Dios quería que pudieran comprender de que deberían de santificarse para Dios, apartarse para Dios. Ahora la pregunta es, ¿podemos verdaderamente santificarnos de una manera completa en nuestro diario vivir? ¿Podemos en la vida cotidiana vivir una vida apartada de prácticas pecaminosas en las que somos tentados constantemente? ¿Es posible eso? A lo mejor dirán, es que yo no quiero mostrarme como religioso. No quiero que otros puedan ver que soy un religioso. Por eso no quiero hablar nomás así. Mi fe la llevo en el corazón. Ahora, hubo hombres que dijeron, no se puede vivir sin pecar. Y otros que dijeron, sí se puede vivir sin pecar. John y Charles Wesley, John Wesley y su hermano de Inglaterra, cristianos, ellos creyeron que si personas cristianas, hijos de Dios, vivían una vida de disciplina para Dios, podían llegar a un estado de santificación de tal manera que nunca más pecarían. Estos 2 hermanos elaboraron un plan para lograrlo. Establecieron un método que escribían para poder lograr la santificación y a través de ellos nació el movimiento metodista. Ellos establecieron sus formas, sus maneras de no pecar, pero algunos de ellos, entre ellos los religiosos, los de enfrente, pensaron que su forma en que ellos eran y hacían las cosas eran mejor que los demás cristianos que no la hacían. Así que se sintieron orgullosos, algunos de ellos, a tal grado de decir, somos mejores que los demás. Porque no creían más en lo que ellos guardaban, y hacían, que lo que había hecho Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, Juan Calvino, por el otro lado, contrario a lo de John y Charles Wesley, enseñaba que era imposible llegar a una completa santificación como hijos de Dios. Decía y enseñaba que no se podía lograr tal enseñanza dentro de la iglesia de Cristo. Así que esas 2 enseñanzas, escuchen esto, estas 2 enseñanzas siguen vigentes en la iglesia evangélica hoy en día. Y Dios apartó al pueblo de Israel con un propósito, de que le adoraran, de que le sirvieran. Ahora, la palabra adoración es la palabra hebrea que es abudá, que quiere decir dar culto o dar servicio, es la misma, o adorar a Dios, es servir a Dios. Dios apartó al pueblo de Israel para que le sirvieran, para que le adoraran. Para que otros pueblos y otras naciones pudieran ver la diferencia de quién es Dios en un pueblo que le escoge por su gracia. Ahora, ¿por qué creen que somos redimidos? Fuimos redimidos del pecado, amén. Fuimos redimidos del pecado. ¿Cuál es el propósito de la redención en nuestras vidas? El propósito es adorar a Dios. Quizá lo hemos dicho constantemente desde este lugar. Es adorar a Dios. Es conocer que vivimos para el Creador, que ahora es nuestro Padre por la fe en Cristo Jesús.
Dios había redimido al pueblo de Israel de la esclavitud y también Dios nos redimió a nosotros de la esclavitud del pecado. De la esclavitud del pecado. Y el propósito es para que otras personas vean cómo Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo que le habló al pueblo de Israel y que escogió al pueblo de Israel. Y es el mismo que escogió a la iglesia hace 2000 años. Y es el mismo hoy en el año 2024. Nosotros como cristianos existimos con el propósito de adorar y servir a Dios. Abudá a Dios. En todo el sentido de la vida. Y Dios nos ha apartado, nos ha santificado, Kodesh, nos ha apartado para su gloria, nos ha apartado del pecado de lo que éramos antes. Vean el versículo 8. Vean ahí el versículo 8, de ahí de Levítico. Porque el versículo 8 les dice algo interesante. Guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Ahora le está hablando, dice, guarden mis estatutos, pónganlos por obra. Yo Dios los santifico. Yo soy quien los santifico. Quiero que veamos este versículo, porque primero le está diciendo, sean santos, santifíquense, sean santos. Y enseguida guarden mis estatutos, pónganlos por obras, y yo los santifico. Quizá a lo mejor dirán, los pobres judíos, igual que nosotros, no pudieron guardar las ordenanzas, los estatutos, ni las leyes. Ni jamás podrán guardarlos. Ahora, Dios les mostró eso. Los religiosos hicieron lo siguiente. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús creían que yo no soy como los demás. De tal manera que Dios, ese Dios en la carne, escribe el Sermón del Monte en el capítulo 5 al 7. Y les muestra que no solamente es no matar a alguien, es cuando alguien se enfurece contra alguien y dice, es matar. Ya es culpable de muerte, dice el Señor. No es solamente el cometer adulterio y decir, yo nunca lo he hecho. Jesús dijo, si volteas a ver a una mujer y la codicias en tu corazón, ya cometiste adulterio con ella en tu corazón. En otras palabras, son culpables todos. ¡Wow! Impresionante lo que la palabra de Dios los llevaba. No era el método no es un método de la santidad, no era lo que ellos hacían o la pregunta que nos debemos hacer. Y a lo mejor dirán ustedes, ¿es la santificación lo que nosotros hacemos o lo que Dios hace? No quiero que pasemos por alto esto, porque el Señor Jesucristo les dice a los religiosos, ustedes son sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos y malolientes. En otras palabras les muestra que no es lo de afuera, no es la apariencia, es lo que Dios hace desde adentro del corazón. Ahora, guarden mis estatutos y pónganlos por obra. Y como Jorge, siendo de una de las tribus, y pónganse ustedes a lo mejor una de las tribus, Jorge no pudo guardar los mandamientos, ni las ordenanzas, ni la ley. Y como cabeza de la casa llega ante Dios y le dice, Señor, no pude guardarlos. No pude guardarlos, Dios. No pude guardar las ordenanzas. No pude guardar lo que usted ha prescrito, Señor. Soy culpable. Un día voy a estar delante de usted.
Y siendo la cabeza de la casa, hoy habló con la familia y le dijo: hijos, familia, el corderito que tanto hemos cuidado, Brinquitos, al que le pusimos Brinquitos, vamos a tener que sacrificarlo. Y Melissa, que es la más chiquita, dice: papá, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que sacrificar a Brinquitos? ¿Por qué? Entonces papá tiene que explicarle y decirle: no, nunca podemos guardar las ordenanzas. Alguien inocente tiene que morir. Y el Señor dice: guarden mis estatutos y pónganlos por obra. La pregunta es, y enseguida dice: yo los santifico. Y debemos de preguntarnos lo siguiente: ¿es la santificación algo que nosotros hacemos, lo que nosotros guardamos, o es algo que Dios hace por nosotros e hizo por nosotros? Quiero decirles que son ambas cosas. Son ambas cosas. Dios nos ha santificado. Dios es el que santifica, amén. Es el que aparta. En Él no hay nada de impureza. De tal manera que Él aparta personas que vivían antes de una manera desordenada y en pecado y en perdición y en muerte. Los aparta para que le sirvan y muestren quién Dios es y el poder que Dios tiene cuando Él santifica. Ahora, si recuerdan la iglesia a los Corintios, la iglesia a los Corintios era una iglesia con mucho desorden. Sus vidas en las que vivían, esa ciudad fue fundada y fue establecida bajo el desorden, bajo la corrupción, bajo la inmoralidad. Así que todo lo que eran antes de conocer a Dios, ahora lo habían traído dentro de la iglesia y pensaban que lo mismo que eran antes podían traerlo dentro de la misma iglesia. A tal grado de que se tiene que ir corrigiendo a través de la palabra del Señor. Dios los había santificado. De hecho, en el capítulo 6 de ahí de Primera de Corintios, les dice lo que eran ellos antes. En el capítulo 6, en el versículo 9, les dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Porque eran injustos unos con los otros. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y la pregunta es: ¿por qué entonces no se reflejaba eso? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sin embargo, ellos cuando entraban, que todo el desorden que traían en su vida, quisieron traerlos a la iglesia, a tal grado de que un hombre estaba acostándose, parece que con su madrastra o posiblemente con su propia madre, habría incesto. Y la iglesia lo toleraba y decía: todo está bien. Algunos de ellos empezaron a robarse unos a otros, engañarse unos a otros. Había Corintio, la iglesia, la ciudad de Corinto era una ciudad llena de alcoholismo, había mucho alcoholismo. Había personas que duraban tomando toda la semana, era su estilo de vida y eso querían llevarlo. Cuando llevaron a la iglesia era un desorden a tal grado de que todos hablaban en lenguas, se caían, era un desorden terrible. Y eso quisieron llevarlo.
¿A dónde? Tenían que mostrar a la iglesia, a la ciudad de Corinto, que eran completamente diferentes ahora en Cristo Jesús, que cuando el Señor aparta a alguien, lo aparta del pecado y de la corrupción, como nos ha apartado a nosotros. Amén. Nos ha apartado a nosotros. Ellos habían sido santificados. Dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido lavados, ya han sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué no se mostraba esa santidad en sus vidas? ¿Cuál es la razón que muchos cristianos tienen muchos años y no se muestra la santidad en sus vidas? ¿Qué es la razón? El Espíritu Santo estaba santificándolos en su diario vivir, en su vida cotidiana, en sus matrimonios, como padres, como hijos, como trabajadores. Dios mostraba a través de ellos que Dios es completamente santo. Ahora, escuchen esto. ¿Cómo es que somos santos por lo que hacemos y por lo que Dios hace y también hizo por nosotros? Un hijo de Dios que ha sido santificado, escuchen esto y pongan atención en esto. Un hijo de Dios que ha sido santificado por la fe en Cristo Jesús al arrepentirse de sus pecados, corre del pecado, huye de la tentación. Una persona que dice que ha sido santificada, una persona que dice que ha sido santificada y que ha recibido a Jesucristo en su corazón y no corre del pecado, no huye de la tentación y corre con el pecado y va a los lugares donde Dios lo sacó, muestra que no ha sido santificado por Dios. En el Antiguo Testamento, tomen en cuenta, la palabra de Dios dice que ya hemos sido lavados. ¿Amén? ¿Le creen a Dios? Ya hemos sido santificados. Hemos sido justificados en Cristo Jesús. ¿Creemos eso? Dios ya lo dijo. No lo dijo un hombre, lo dijo Dios en su palabra. Así que si Dios lo dijo en su palabra, ¿por qué entonces hijos de Dios en el año 2024 siguen atados a pecados y no han podido dejar esos pecados? ¿Cuál es la razón? La ley es espiritual. Dios dice, ya lo hice. Una ley espiritual es inquebrantable. Viene directamente del corazón de Dios. Pero cuando Dios pone una ley espiritual de algo que Él dice que ya hizo, Él pone ejemplos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de cómo es algo que Dios hace, pero también es algo que el hombre hace en la santidad. En el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 5, hay un ejemplo de un hombre llamado Naamán. Era general del rey de Siria. Y ese hombre llamado Naamán dice que era un hombre valeroso, no era valiente, era un general valiente, pero leproso. Igual que ahora en este tiempo, hay muchos secuestros. Nuestro país, lamentablemente, uno de los países con más inseguridad del mundo, México. Y también en ese tiempo había inseguridad. Así que se roban a una jovencita de Israel y la llevan a Siria, y ella trabaja para la esposa de Naamán.
Y cuando escucha que Naamán está leproso, de que no puede entrar con ellos, esa joven le dice, yo conozco a alguien, yo conozco a un varón de Dios que puede orar por ti para que seas limpio de esa lepra. Dios tenía todo en sus planes. Aún Dios puede usar las tribulaciones fuertes de alguien para su gloria y honra, como usó esta joven. Y de ahí va Naamán, con todo el batallón. Y va hasta Israel. Y llega ante el rey. Y el rey le dice, vengo a que me sanen de esta lepra. Y el rey de Israel dice, ¿soy acaso yo Dios? Y se rasga sus vestidos, dice, ¿por qué vienes a mí como si yo fuera Dios para sanarte? Y Eliseo dice, oye, ¿por qué se rasgó las vestiduras? ¿Por qué se supo lo de, miraste lo que dice el WhatsApp? Lo pusieron en el Facebook, sí, que el rey se rasgó las túnicas. ¡Wow! Pues es que llegó Naamán para que lo sanara. Dile que venga conmigo. Dios le había dado palabra a Eliseo sobre Naamán. Así que Naamán va allá, hay un varón de Dios llamado Eliseo y va con él. Y cuando va con él dice que no llegue hasta la casa, allá que se quede afuera. Porque los judíos, los leprosos, no podían juntarse con las demás personas. Allá que se quede. Dile que vaya y se meta en el río Jordán 7 veces y será limpio. La palabra estaba dicha. Esa palabra venía de Dios. Esa palabra la había dicho Dios a Eliseo. Y dile esto. Así que la palabra fue dicha por Dios. La pregunta es, ¿era limpio Naamán? ¿Era libre de esa lepra? Ya dijo Dios, y cuando Dios dice algo, hay poder en el Dios Santo al cual servimos, amén. Hay poder, hay un poder incalculable, un poder ilimitado en nuestro Dios. Así que dice, no, ni siquiera me recibió. ¿Cómo pues? ¿No sabe quién soy yo? Soy el general. ¿Que no ve las trocas en las que andamos? ¿Que no miró cómo traemos las matralletas? Venimos equipados, pertenecemos al Estado. Patrón, pues vaya y zambúllase. Imagínense eso. Vaya, nada le cuesta. Nosotros le contamos, vamos. ¿Sí? La palabra tenía poder, la palabra de Dios tiene poder, amén. El agua representa a la Biblia. Y él tenía que obedecer solamente, creerle a Dios. Y cuando llegaron al río Jordán lo convencieron, por fin lo convencieron. Por fin lo convencieron. A tal grado de que sucede algo bien especial. Y ahí dice que cuando empezó a zambullirse y los soldados le contaban, y cuando salía, cada vez que se zambullía, la carne se iba cerrando. El pelo donde se le había caído, donde había comido el pelo y donde había comido la carne, se iba rellenando. Cada vez que se zambullía, 2, 3, 4. Y dice que cuando se zambulló las 7 veces, dice quedó su piel como la de un niño. Dios lo había declarado. Sería limpio. Su palabra dice, y me encanta, le decía ahorita, abran sus Biblias en 1 Corintios también. Porque la iglesia de los Corintios se encarga a Dios de enviar y decirle estas palabras a la iglesia de los Corintios que tenía muchos problemas. Entre ellos había estafadores, había adúlteros, había borrachos, había de todo, igual que nosotros hoy en día. Y Dios dice, los amo, voy a liberarlos de lo que eran antes. Fue limpio de la lepra Naamán.
Ya era limpio por lo que Dios había declarado. Solamente tenía que obedecer a Dios. Solamente tenía que ir y meterse en el río Jordán. Y a lo mejor dirán ustedes, ¿por qué entonces hijos de Dios hoy en día en el año 2024 tienen décadas y no pueden vencer pecados? Que Dios dice que ya somos libres, que ya somos limpios. ¿Cuál es la razón? Yo, Jorge, soy cristiano ahora en Cristo. Soy libre del pecado del que estaba aprisionado, soy libre. Y tú me ves y me dices, wow. Y me volteas a ver otra vez y dice que es libre. Hermano Jorge, si tú dices que eres libre, entonces ¿por qué sigues con el pecado del alcohol o de las drogas o de la ambición o del rencor? Si tú dices que ya eres libre y yo sigo insistiendo, es que yo ya soy libre, soy cristiano, soy libre, pero no estoy corriendo del pecado, estoy corriendo junto con el pecado. Y de repente me ven y dicen, wow, y anda otra vez, anda otra vez con la botella. Soy libre en Cristo. Y ustedes me vuelven a ver otra vez y dicen, dice que es libre, pero no es libre. Cuando Él dice que es libre del pecado y no es libre. Pero Dios dice que ya soy libre. Y escuchen esto, por favor, pongan atención en lo siguiente. Si queremos ser libres de esa lepra que está comiendo nuestras familias o el matrimonio, si queremos ser libres del pecado, porque la lepra es símbolo de ¿qué? En la Biblia, de pecado. Y Dios dice que nos hizo libres, nos apartó de el pecado. Nos santificó en Cristo. Lo único que tengo que hacer es zambullirme en la palabra, en el agua de la palabra. Y creo que es ahí donde muchos hijos de Dios, escuchen esto, muchos hijos de Dios no son santificados en su forma de vivir, en su forma de pensar, en su forma de actuar. ¿Por qué? Porque es una opción leer la Biblia. Porque es lo mismo. ¿Sí? Dios dice, ya eres libre. Y lo único que tenemos que es ir y meternos en el río del agua de la palabra de Dios para poder ser santificados. Y cuando nos metemos en el agua de la palabra, ciertas cosas que son imposibles de quitarse por nosotros mismos, de una manera poderosa y sobrenatural por medio del Espíritu Santo, como dice su palabra, somos santificados por ella. Es una obra divina. La santificación, aún la santificación es una obra divina, pero necesita la ayuda de nosotros para poder ser de una manera práctica santificados. Somos salvos en Cristo. Hemos sido santificados. Vean ahí en 1 Corintios capítulo 1. Me encanta la manera en que Dios inspiró a Pablo a escribir esa carta y escribir estas palabras que vamos a leer, de tal manera a una iglesia con muchos problemas, con muchas dificultades. Y se los escribe no al final de la carta, de la segunda carta o de la primera carta de Corintios, se los escribe al principio.
Vean el versículo 1 de Primera de Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está, ¿en dónde? En Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y una vez más, el trasfondo ya lo saben. Corintio, por la naturaleza, era una ciudad de corrupción. Una ciudad de corrupción. Una ciudad de pecado. Pero vean lo que dice, cómo se dirige Dios hacia ellos a través de Pablo. A la iglesia de Dios, que está ¿dónde? En Corinto. La iglesia de Dios que está en Corintio. Ahí está. No dice la iglesia de Corintio que está en Corintio. Me llama la atención y me da tristeza cuando en veces escucho y dicen, ¿a cuál iglesia vas? Voy a la iglesia de Jorge. No, esta no es la iglesia de Jorge, es la iglesia de Cristo Jesús, hermanos. Voy a la iglesia de Eduardo. Voy a la iglesia de Pancho, de Pánfilo. Voy a la iglesia. No, es la iglesia de Cristo Jesús. Es la iglesia de Cristo Jesús. Por eso dice a la iglesia de Dios que está en Corintio. No dice a la iglesia de Pablo. Es que yo te engendré, yo soy tu padre espiritual. Mi padre espiritual es Dios y es el Espíritu de Dios. Y su padre espiritual es Dios. Es el Espíritu de Dios que nos convenció de pecado. Amén. Así que cuando vayan a decir, allá voy a una iglesia, a la capilla, es católica. Allá voy a la capilla. ¿O qué es? Somos la iglesia de Dios. Amén. Pero es evangélica, somos la iglesia de Cristo. Amamos la palabra de Dios. Ahora, dice la palabra, vean el versículo 2 ahí mismo. A los santificados, ¿en quién? Vean eso. A los santificados en Cristo. Somos santificados en Cristo Jesús. Llamados, y la palabra hacer no está en el original. Ahí la palabra es a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Vean eso. Una vez más, la iglesia tenía muchas dificultades. Sin embargo, Dios se encarga de decirles, ustedes son santos, santificados en Dios. No tienen que vivir así. No tienen que vivir vencidos por el pecado. Apartados para Dios. Cuando Dios construyó el tabernáculo, lo construyó y todo lo que se usó ahí debería usarse solamente para Dios. Los velos, los instrumentos, los cobertijos, las pinzas para las brasas, todo debería usarse solamente para Dios. Y a lo mejor dirán ustedes, entonces Dios nos santifica, pero sin nuestra voluntad no somos santificados de una manera práctica. Quiero que veamos otro ejemplo. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento de cómo Dios, cuando declara algo, hay poder en lo que Él declara. Amén. Hay poder. En Cristo Jesús hay poder. Y cada vez lo vemos. Cada vez vemos que el Señor tiene un poder maravilloso. Su palabra tiene poder. Así que en el Nuevo Testamento encontramos otro ejemplo parecido al de Naamán. Jesucristo estaba pasando entre Samaria y Galilea.
Y allí en Lucas capítulo 17 nos habla de 10 leprosos. 10 leprosos que se paran de retirado y le empiezan a gritar a Jesús: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Y el Señor los escuchó. Y cuando los escuchó, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y yo creo que entre ellos nosotros conocemos al ex leproso. Conocemos al ex leproso, al que tocó, a él sí lo tocó, a nosotros no nos toca. A nosotros nomás nos manda a Jerusalén. No, nosotros somos leprosos pero con orgullo. Que nos toque, vamos hombre, vamos. Yo creo que el samaritano fue el que convenció a los judíos leprosos que fueran. Vamos hombre, nada nos cuesta. No, nosotros pertenecemos al sindicato de leprosos. Vamos a... Y empezaron a caminar. La palabra estaba dicha. Hay poder en la palabra de Dios. La palabra viva encarnada habló y dijo: vayan al sacerdote. Y el sacerdote era como decir: vayan al seguro. Vayan para que el doctor les diga si son ya libres de esa enfermedad. Vayan para que les den el diagnóstico. Y así que cuando iban caminando, ellos no se iban dando cuenta que cada paso que daban era de transformación. Y no solamente de transformación física, sino de transformación espiritual. Había algo en sus corazones y yo creo que empezaron a llorar. Porque la presencia de Dios hace eso. Y yo creo que iban caminando, y cuando iban caminando, yo creo que miraron al samaritano llorando. Pues, ¿qué te pasa? No sé qué me pasa. Nos habló el Dios en la carne. No sé. Y cuando iban y lo voltearon a ver: samaritano, oye, gentil, eres diferente, también ustedes son diferentes. Su piel se empezó a cubrir, paso a paso que daban por la palabra dicha del Dios en la carne. Paso a paso. Y cuando llegaron allá fueron todos limpios, dijo yo. Y el samaritano dice: hey, aquí nomás recibimos a puros del sindicato de judíos. Pues voy con Jesús. Dice que el samaritano regresó con Jesús y le dijo: he sido limpio y también los otros fueron limpios. ¿Qué no sané a los 10? Sí, también son limpios. Pero solamente uno era agradecido. Solamente uno era agradecido. ¿Es la santificación lo que Jesús hizo o lo que nosotros hacemos? Es ambas cosas. El Señor lo ha declarado en su palabra. Y lo creemos, amén. El Señor lo ha declarado en su palabra y lo creemos. Y solamente caminamos en esa santidad. Y el Señor nos dice, por eso en Hebreos, Dios usa a Pablo para escribir esa carta. Y con esto termino. Dios usa a Pablo para escribir esa carta a los hebreos y les dice: porque ya no tienen necesidad de que nadie les enseñe. ¿Qué es eso? ¿Que nadie nos enseñe? Entonces, ¿para qué voy a la iglesia? Lo que quiere decir esa escritura es: ya no tienen necesidad de que nadie les diga tienen que leer la Biblia. Ya no tienen necesidad de que alguien les diga tienes que orar. Ya no tienen necesidad de que alguien les tenga que estar diciendo tienen que hablarles a otros de Dios. Yo lo sé porque el Espíritu de Dios me lo pone en mi corazón para poder hablar a otros del Señor. Para poder leer la palabra de Dios aun cuando no siento leerla. Porque sé que al hacerlo Dios va a irme haciendo como su Hijo Jesucristo a través de su Espíritu Santo.
Ya no tengo necesidad de que alguien me diga, ayúdale a esta persona. No tengo necesidad de que alguien me lo tenga que decir. Lo hago porque eso trae gloria y honra a Cristo Jesús. Ya no tenemos necesidad de que nos digan, ve a la iglesia. Yo quiero ir a la iglesia a adorar a mi Señor junto con los demás hermanos que también han sido lavados igual que yo, que también han sido santificados, justificados por Cristo Jesús. Dios ya lo había dicho y Dios ya lo había hecho con aquellos 10 leprosos. La palabra fue dicha. ¿Creen la palabra de Dios? ¿Creen a la palabra de Dios? Pastor, ¿por qué no hay cambios en mi vida? La pregunta es, ¿estás zambulléndote en la palabra de Dios? Pues sí, leí 2 versículos esta semana. Pero cada día te zambulles con... ¿Por qué creen que dijo 7 veces? ¿Creen que es nomás por 7 veces? 7 veces es el número de algo completo. Pero yo creo que es para cada día. 7 días de la semana. Donde puedo abrir la palabra y decir, Señor, aquí estoy otra vez. Y no vengo con un método, Dios. De hecho, Dios, tengo miedo de un método. Pero vengo por lo que usted hizo en la cruz del Calvario. Y aquí estoy, Señor. Aquí estoy el domingo leyendo su palabra. Y el día 2, el lunes, leyendo su palabra. Y el día 3, leyendo y zambulléndome en su palabra. Y hay cosas que no me gustan, Dios. Transfórmeme, Espíritu Santo. Eso es lo que hace Dios. Exactamente eso es lo que hace Dios. Y el miércoles, otra vez, no siento leer su palabra, Dios. Dice Dios, hazlo, zambúllete. Y el jueves, otra vez. Y el viernes, a lo mejor dicen, Señor, estoy cansado, estoy cansada. Y el Señor dice, hazlo. Y el sábado otra vez. Ese es el poder de transformación. Vayan y muéstrense a los demás que yo he declarado la palabra. En sí esas fueron las palabras de Jesús. Vayan y muéstrense a los demás el poder que tiene la palabra encarnada cuando dice algo. El poder que tiene la palabra cuando dice algo en el año 2024 para cualquier persona. Vayan y díganle que ahora ya no son los demás, ya no son los corintios de antes, ya no son los que antes engañaban, ya no son los que antes pecaban y corrían con el pecado, ahora corren y huyen del pecado. Corren hacia Dios y cuando ya no pueden más se llegan a ese sacrificio y decir, Señor, no pude. Jesús, ayúdeme. Su sangre me cubra y su sangre cubra. Ese es el poder de Dios. Esa es la santidad de un Dios santo. Ahorita le cantábamos a Dios. Santo, santo, santo. Amén.